buenas noches Héctor Aguilar Camín. Leo, buenas noches. Jorge Castañeda. Leo. Y Javier Tello, Leo, muy buenas noches. Estamos de buen humor porque ya huele a vacaciones. Aunque ustedes se van a quedar a chambear, así que yo sí voy a salir de las vacaciones. Muy merecidas, así es. Bueno, hoy vamos a comenzar debatiendo sobre el tema de la revocación del mandato. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones? Les recuerdo que está ya una iniciativa en el Senado que ya aprobó la Cámara de Diputados, donde en las próximas elecciones intermedias del 2021 aparecería en la boleta el presidente López Obrador para que el electorado decida si se queda por el resto de su sexenio, los últimos 3 años, o se va. Y esto ya lo debatimos, estuvimos debatiéndolos, pero queremos darle una nueva vuelta porque es un tema interesantísimo. Y yo les diría, comencemos. Hay algo que dijo aquí en esta mesa Sabino Bastidas que me pareció muy interesante, que dijo, todo el mundo está viendo que si esto es el primer paso a la reelección de López Obrador o no. No, lo que hay que debatir, Héctor, es la revocación del mandato, por lo que es la revocación del mandato, por los méritos y defectos de la revocación del mandato en sí, no por el tema de la reelección. Bueno, creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Sí. Hay que debatirlo como una figura electoral, constitucional, que tiene consecuencias institucionales duraderas, independientemente de quién sea el presidente. Y hay que discutirlo, obviamente, qué quiere decir para este presidente en particular. Así es. Así no funciona muy bien. Pero consistiría básicamente en que a mitad del mandato de 6 años, que da la elección primera, tú traerías al presidente a una segunda elección que ratificaría o revocaría su mandato. Es decir, le estás quitando un valor muy importante a la primera elección. Es como si la primera elección fuese a medias y el verdadero mandato solo sería sólido una vez que lo ratificaras en esa segunda elección. Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad porque acelera completamente los tiempos de los presidentes, de los gobernadores, de todos los que queden sujetos a esta figura, porque lo pone a pensar desde el primer momento en la elección que tiene ya enfrente. La tiene enfrente. Entonces, antes que pensar en gobernar, va a pensar en cómo prepararse para esa segunda elección, que es la que le va a dar realmente su calidad de mandatario ratificado. Por un lado. Y por otro lado, va a generar un estímulo en la oposición, aquí sí de toda la oposición, de ver cómo cazan al señor que les ganó la elección anterior en el medio término para revocarlo. Entonces, crea un presidente electoralista y una oposición inclinada, muy incentivada a ser la que derribe a ese presidente. También electoralista. También electoralista. Entonces todo se vuelve un ambiente electoral. Si el presidente gana la revocación, habrá perdido muchísimo tiempo en ganarla. Si la oposición gana la revocación, estamos en un gran problema, porque entonces van a poner a un presidente que no tiene ninguna legitimidad electoral y que es fruto de una negociación de las fuerzas del Congreso y que por definición va a ser un presidente débil. Debiluchón. Porque le quedan 3 años enfrente. Entonces, esta figura por sí misma rompe la estabilidad, digamos, la poca estabilidad que puede haber en elegir a un presidente de una vez por un mandato claro. Le mete en medio una cuña que hace que ese mandato sea debatible, discutible y votable a la media elección, y me parece a mí que altera profundamente todos los incentivos de la vida electoral. Después hablamos de lo de López Obrador. Digo, nada más vale la pena porque tú lo mencionaste, nada más para que quede claro a la gente que como está ahorita la propuesta de revocación del mandato es que si pierde el presidente, o sea, si le revocan el mandato... Si gana el no. Si gana el no... no se llaman nuevas elecciones, porque muchos piensan que se llaman... No. Lo que pasa, lo que ocurre es lo que dice la Constitución, es decir... En su versión actual. En su versión actual, que el Congreso, las 2 cámaras, diputados, senadores, se eligen en un colegio electoral y tienen que nombrar a un presidente sustituto por 2/3 partes. Y que termina el periodo. Y que termina el periodo del presidente revocado. Sí. Es decir, por eso es importante esto. Se va un presidente que tenía legitimidad en las urnas y llega uno negociado. Llega uno negociado en el Congreso, con legitimidad
vamos a decir, indirecta, ¿no? No dentro de las urnas. Pero bueno, es importante decirlo porque hay mucha gente que piensa que se iría el presidente y se llaman a nuevas elecciones. No, no, lo pone el presidente del Congreso, ¿eh? Eso es lo que dice la Constitución. Correcto. Ahorita. No hay ningún obstáculo para cambiarla. No. Absolutamente. Pero la iniciativa que se aprobó en diputados, así está. Así está ahorita, pero la pueden cambiar. O sea, a ver, aquí lo que diga o no diga la Constitución es como mi dedito. O sea, da exactamente lo mismo porque pueden cambiarla más o menos como quieran. Entiendes que pueden cambiarla. Esa discusión a mí me parece... Sería otra iniciativa que tendrían que pasar. Ahora, lo que está diciendo Héctor, tiene algo de razón y ya lo he escrito, es que en el fondo... pues sería más sencillo, complicarse menos la vida, pasar a un esquema de 2 periodos de 4 años con reelección. Sin duda. Dejarse de pendejadas. Es más fácil. Tipo Estados Unidos. Tipo Estados Unidos y casi todos los países de América Latina. Porque eso de que en América Latina no hay reelección, eso fue cierto hace 25 años. Prácticamente en ningún país está prohibida la reelección. Creo que solo Chile, la consecutiva, Costa Rica, la consecutiva, y creo que no recuerdo más esos dos, aunque sí se puede cuando no es consecutiva. Pues mira, todo esto que dices, con 2 periodos de 4, pues en efecto pasa eso que dices, pero no está mal que pase, porque en efecto el presidente tiene que dedicarse pues a pensar en su reelección a los 4 años y sabe que va a haber un referéndum sobre su gestión y si lo hace muy mal, pues lo van a echar, como ha sucedido en muchos países. En Francia, 2 de los últimos 10, no, 2 de los últimos 3, Sarkozy y Hollande porque no se presentó, 2 perdieron su reelección. En Estados Unidos, Bush padre fue Bush padre, Carter, en Francia también Giscard d'Estaing, en 81, o sea, hay muchos casos. En América Latina ha sido más complicado, prácticamente todos han ganado. Perdió un dominicano, Mejía, Hipólito Mejía, aunque ahorita va de nuez y en una de esas gane, y es transisísima, o sea, ese sí está a la altura de México, de países serios, o sea, de verdad. Y Daniel Ortega, que si consideras que su primera elección en el 85 fue elección, pues fue derrotado en el 90. Pero si consideras que la primera elección pues no fue elección, fue chafa, entonces no. Son los únicos 2 casos. Pues América Latina sí hay un problema de que no suelen perder por todas las razones que vamos a ver en la revocación de mandato. Es decir, vas a usar todo el peso del aparato de Estado para asegurar la reelección. ¿Quién sabe si Macri, por cierto, está en la tablita, ¿no? Macri para esta reelección? Puede ser el primero junto con Mejía, de verdad, que pierda. Así es. Javier. Yo empiezo diciendo que me encantaron los editoriales de Héctor sobre este tema, porque precisamente creo que abordan los temas que hay que abordar. No solamente Héctor, yo creo que en estas últimas 3 semanas desde que debatimos el tema, salieron varios editoriales que abordan el tema de fondo, que es la medida en sí. María Amparo Casar, Guillermo Valdés, los de Héctor. Yo sentí hace 3 semanas cuando hablamos de este tema que si bien a mí no me gusta la revocación de mandato, sentía que todos los argumentos que escuchaba en contra eran malos, porque en el fondo eran argumentos en contra del López Obrador, no en contra de la medida. Se vale argumentar en contra del López Obrador, pero creo que era más importante argumentar en contra de la medida. Y los argumentos en contra de la medida son argumentos sistémicos, del impacto sistémico que tiene la medida. Habiendo dicho de eso, voy a matizar algunos de esos argumentos sistémicos, que creo que son buenos, sólidos, pero ahí van algunos matices. Y los matices en general tienen que ver con el hecho de que hay problemas de fondo y ante esos problemas de fondo, López Obrador ofrece una respuesta. Podrá no gustar esa respuesta, pero creo que es insuficiente solamente criticar su respuesta a esos problemas, porque dado que ahí están esos problemas de fondo, también hay que dar una respuesta a esos problemas de fondo. Ahorita va a ser evidente cuando hable de esto. Empiezo con esta idea, esta distinción que hace María Amparo Casar entre ser responsable y ser responsivo. Ella argumenta que un gobierno debe de ser responsable y no responsivo. Y la revocación de mandato es un esquema que incentiva a meramente ser responsivo, hacer lo que el electorado quiere. Creo que
Hombre, hay un argumento ahí, pero, y bueno, no lo quiero minimizar, pero sí hay un problema de fondo aquí que tiene que ver con la creciente brecha entre representantes y representados en todas las democracias de Occidente, que tiene que ver en parte con la decisión de muchos políticos de ser, entre comillas, responsables en vez de responsivos, al grado de que se han distanciado del electorado, al grado que ese electorado se les ha revelado. Pasó en España con Zapatero, que precisamente todo el mundo pensaba que iba a ir en contra de las políticas neoliberales de Aznar, y pácatelas, austeridad neoliberal al máximo. ¿Qué pasa? Vota todo el mundo por Podemos en vez de por PSOE. Y el problema de fondo aquí es qué es lo que representa un representante cuando nos representa. Y hay tres opciones: lo que nosotros queremos, lo que los expertos dicen que hay que hacer, o lo que su conciencia dicta. Y voy a usar el ejemplo de Brexit para ilustrar esto. Hoy por hoy, parte del problema que hay en el Parlamento inglés es que los miembros del Parlamento no saben si hacer lo que claramente su electorado quiere, vamos a decir que eso es votar a favor de Brexit, o hacer lo que dicen los expertos que le conviene a Inglaterra, quedarse en la Unión Europea, o hacer lo que su conciencia les dicta, que es respetar el resultado de un referéndum democrático. Es decir, hay aquí, no es obvio cómo se representa a quien representas. Pero en el tema de responsable y responsivo, pues creo que la solución es ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, pero esos matices... pero ese es el equilibrio, ¿no? O sea, no hay un equilibrio obvio. No. Pero no te puedes ir hacia un lado y hacia el otro, nada más. Lo que pasa es que además es un equilibrio dinámico. Sí. A veces hay que hacer mucho. Yo diría que hoy estamos en una coyuntura que si no eres responsivo, se colapsa el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque llevábamos muchos años de una élite política en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. ¿En México? Yo diría que en México, que se iba alejando del electorado a tal grado que... bueno, dejó de haber esa conexión que necesita haber para que funcione una democracia. Entonces, otra vez, eso no significa que el bandazo que da López Obrador o que da Trump o que dan algunos de Brexit es el correcto. Pero es insuficiente criticar ese bandazo. Tienes que primero reconocer que en efecto se nos fue la mano. Tienes que decir cuál sería una alternativa a cerrar esa brecha. Y decir, y por lo tanto, dado que hay esta mejor alternativa, rechazo la de López Obrador. Y así hay varios temas en estos argumentos sistémicos. Tiene un muy buen punto, Javier, pero yo creo que para hablar de la otra figura con que se está presentando la revocación de mandato, yo creo que una buena legislación de la consulta ciudadana popular para muchos asuntos específicos, concretos, sería un buen sustituto y un buen complemento de la democracia representativa que tienes. Me parece que un buen diseño de eso cubriría lo que tú estás diciendo periódicamente, cada vez que haya una cosa que realmente haya, digamos, necesidad de que la gente diga... un plebiscito. Pero no estoy de acuerdo. Pero no las consultas estas, Patito, de López Obrador. No, o sea, consultas para que quede constitucionales claro, de verdad. estamos hablando de consultas hechas por el Instituto Consultas Nacional hechas por el INE, vinculantes, es decir, con toda la barba, ¿no? Digo, para que quede claro. Y que, por cierto, pueden ser a la manera de California... con la elección intermedia, una enorme cantidad de cosas que están en discusión en la sociedad. Eso yo creo que ayudaría a llenar este asunto. Pero yo tengo mis dudas ahí, perdón, Héctor. Cuando ya bajas eso al tema de cómo se va a hacer campaña, empiezan a salir los problemas, ¿eh? Bueno, es un problema de organización. No, bueno, a ver, pero perdóname. Sí, pero digo, aquí en México tenemos una ley que, por ejemplo, a los privados no nos deja hablar de política en spots de radio y televisión. Bueno, por ejemplo, eso sería una cosa que podría Entonces, ponerse... que se los dejamos nada más a los partidos, ¿no? Ponerse a discusión. Por ejemplo, esta iniciativa del presidente de que España le pida perdón tiene minoría en la opinión pública. Sí. Bueno, pues que se ponga a... Es la primera de fondo, ¿eh? Hay consultas. Hay consultas muy legítimas, de cosas que están pendientes, que están sueltas, que importan mucho a la sociedad, que me parece... una nueva constitución, que a cada rato están hablando de eso, o la Suprema Corte. Pero ¿quién podría hacer? A ver, ¿quién haría la campaña en contra? Leo, perdónenme. En todos los países del mundo. Sí, donde hay libertad. En México, gracias a la izquierda, tenemos esta cosa de equidad. Imagínate al gobierno. Déjame hacer el argumento. Imagínate al gobierno haciendo campaña a favor de una iniciativa en una consulta popular. Y del otro lado, ¿a quién? Leo, ¿del otro lado a quién? ¿A estos partidos debiluchos y divididos que tenemos?
y la sociedad civil no puede participar. Es una lógica distinta, Leo. No, a ver, ¿por qué? A ver, Leo, en muchos países tienen sistemas similares al mexicano y tienen consultas y funciona muy bien. Estoy de acuerdo que hay un problema operativo de cómo se aterriza. En California la sociedad puede participar abiertamente. A ver, pero nos queda claro de qué lado estás. Claro, totalmente distinta. Citizens United. Sí, pero es una cosa... si no, López Obrador y Morena y arrasa todo. Pero eso se puede cambiar junto con... si lo cambia, sí, está bien. Yo no lo cambio. No lo cambia. Entonces, la ventaja la tiene el gobierno. No, es una discusión distinta. Pero es la discusión de fondo. No, pero ustedes quieren consulta popular donde el gobierno tenga una ventaja enorme. Leo, son dos discusiones. Sí. Una es revocación de mandato y la otra es consulta popular. Yo dije para pasar por el punto de Javier, que me parece mucho más utilizable la consulta popular para oír la voz del electorado que la revocación de mandato. Sí. La revocación de mandato, digo ahora, que en los tiempos de López Obrador es doblemente riesgosa porque está obviamente puesta al servicio de la estrategia política de un presidente. Claro. Obviamente. Por cierto, yo no creo que sea una estrategia de reelección personal, pero no me cabe la menor duda de que es una estrategia de gobierno transeccional. Sí. De esto no tengo la menor duda. Sí. Entonces, él, que parte de la base de que su popularidad será muy alta, y si no, su salida a las elecciones va a jalar de cualquier modo al electorado, piensa que este es un recurso para él estar en campaña con gran ventaja sobre todos los otros actores y arrastrar lo que parece una debilidad, que son los candidatos de Morena que no conoce nadie. Sí. Entonces, él quiere repetir la dosis del 2018, en donde él arrastra a un partido que no tiene arrastre si no es por él, lo cual pone toda la elección intermedia en condiciones de una absoluta desventaja para el resto de los participantes. Ahora, suponiendo, como un día Jorge sugirió aquí, que esté equivocado López Obrador y que pierda la revocación de mandato. ¿Te imaginas el lío político en que se mete el país? A ver, para empezar, en ese mismo momento. Bueno, López Obrador no va a aceptar los resultados de la elección. Bueno, ya empezamos. No, bueno, no lo sé. A ver, perdón, yo sí puedo especular aquí con ciertas bases empíricas. Nunca ha aceptado la derrota en las urnas. Te hago el argumento. Porque lo acepte o porque no lo acepte. Si pierde, es un horizonte de un conflicto político para el cual no tenemos instituciones. Es que es una reforma hecha a la medida de López Obrador sin pensar como y está pensada ahora. Que la va a ganar. A ver, pero Leo, que la va a ganar. Esas son las premisas. Así lo piensa él. No, en primer lugar, no tiene los votos en el Senado. Entonces, va a tener que negociar. Ya tuvieron que posponer esto bastante. Sí. Tiene que negociar. Probablemente acaben en algún tipo de acuerdo donde la revocación se haga al cumplirse 3 años del mandato. Es decir, en diciembre, no en julio, porque el mandato se cumple en diciembre. Entonces, eso ya resuelve el problema de arrastre, no arrastre. ¿Y eso te gusta más? Bueno, no a mí, pero a mí no me gusta ninguna de las figuras, pero esta me da la impresión que va a ser la que la oposición, que sí tiene una especie de veto, va a empezar a contemplar. Pero no quieren, del otro lado me dicen que no quieren eso. Pues no les gusta porque lo que quieren parte del chiste es hacerlo y van a tener el argumento del costo. ¿Pero tú crees que será tan tonto la oposición para darle la revocación del mandato a López Obrador? ¿De verdad estamos en ese nivel de tontería de no ver? No hay, pero hay varios problemas. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano ya lo aceptó en Jalisco y está en el programa de MC y de Dante Delgado y de Alfaro y de todos ellos desde hace muchos meses, desde hace un par de años. Pero es otra reforma a la medida de Alfaro. Bueno, pero en todo caso, a la medida o no, para ellos es algo por lo que vienen luchando desde hace tiempo. Entonces no pueden fácilmente desdecirse ahora. Sí, bueno, sí estábamos a favor antes, pero ahora estamos en contra porque es para López Obrador. Eso Javier se enojaría mucho. Pero ¿ves? Exacto. Entonces, por eso les cuesta trabajo. El PRI pues va a hacer lo que, digamos, lo que les, según cuánto les ofrezca. Punto. No creo que haya más complicación que eso. Yo creo que el PAN sí se va a mantener pero firme. Ya con el PRI y MC pasa eso. Con cualquiera de los dos pasan con ese taparrabos que puede ser la elección en diciembre
Esa es una posibilidad, o puede ser antes de junio, es otra posibilidad, y según cómo lo vayan calculando. Por lo pronto no tienen los votos, no tienen los no votos. han pasado. Hoy no tienen los votos. Va, Javier. A mí, precisamente, hace 3 semanas era lo que me molestaba. Todos los argumentos que escuchaba eran argumentos en contra del López Obrador. Gente que hace unos años, cuando se habló de la segunda vuelta, le encantaba el argumento del arrastre, era parte de su argumento, y ahora está totalmente en contra del arrastre. Gente que en su momento criticaba la idea de la equidad y la absurda idea de la equidad en las elecciones mexicanas, y que esa idea es una locura tenerla en la ley y en las elecciones mexicanas, y que ahora defiende la equidad con todo. No me gustaba ese tipo de argumentos. Yo estoy en contra de la revocación de mandato, pero creo que los argumentos buenos son los que tienen que ver con el impacto sistémico y luego de cómo lo aterrizas. En cierto sentido, ahí creo que también... ¿Te puedo hacer una pregunta ahí en Sí. ese sentido? Porque Sí. hablando del efecto arrastre, yo estaba a favor de eso, Sí. ¿no? Pero en el tema aquí específico otra vez, y del tema de la equidad, ¿cómo te imaginas la campaña del no para que se vaya López Obrador? ¿Quién la haría? Bueno, no me voy a meter ahorita. Si quieres, hagamos un programa entero en tu tema de es que que los ¿cómo lo individuos bajas? Y los, ¿Cómo lo bajas ¿Cómo esto? lo bajas? O sea, por un lado tienes al presidente con todo su poder y a su partido haciendo campaña por el sí. Leo, sería la más fácil de todas. ¿Qué? Una campaña por el no sería la más fácil de todas. Yo no estoy de acuerdo. Mucho más fácil que pensar que el PRI con su programa, el PAN con su programa y MC con su programa le van a quitar un pelo a ese gallo, que ahora ya es ganso, pero era un gallo. Sí. No estoy de acuerdo. Con sus programitas y con sus votantes actuales, ni el PAN, ni el PRI, ni el Movimiento Ciudadano, ni ninguna fuerza de oposición le puede ganar una elección a Morena. A Morena, no digo a López Obrador. Una elección de sí o no, en donde se alinean los que están en contra, todos de López Obrador, y todos los que están a favor, no sé. No sé cómo sería. ¿Cómo fue en julio? ¿Te puedo decir? Fue 53-47. Te puedo decir Así es una como cosa, fue en sí, julio. porque había candidatos y se dividieron Es los la candidatos. única elección que tenemos. Los es señores 53, partidos 47. de MC y del PRI y del PAN van a tener cierto número de spots de radio y televisión y van a tener que decidir. Tantos se los damos a nuestros candidatos, tantos se los damos a la campaña del no. No, pues si parten de ahí, pues están perdidos, ¿no? están la perdidos campaña ellos a favor y todo. de sus candidatos es una campaña en contra de López Obrador. Entonces se los van a dar a todos a campaña del no. Es la misma. Es la misma campaña. Igual que del otro lado López Obrador es la misma campaña. Entonces va a ser una campaña del sí y el no y se sí. acabó Sí. solamente en los partidos políticos. No, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque los otros no pueden No comprar spots de pueden. radio y A ver, televisión. Leo, como no existe la figura, tampoco existe la legislación secundaria que regule las campañas para la revocación de mandato. No existe. No porque existe. no hay, bueno, pues la van a hacer y según cómo la hagan, pues habrá tiempo equitativo para el sí y para el no, o no lo habrá. Punto. ¿Y va a poder hacer campaña el presidente? Bueno, supongo Que también sí. siempre hemos dicho que tiene debería, que ¿no? poder. Sí, debería. claro. Sí. Pero del otro lado ¿Por qué también no? tiene que poder. Ese Sí, es mi punto. por eso, pero yo no eso- tengo nada en contra por de que eso, el presidente pero haga esa es campaña. la- Pero del otro lado también tiene que poder. van a poder. Pero ese es, We don't ese know. es No la sabemos. tercera Porque te derivada. voy a decir una cosa. Ya la legislación secundaria, nada más la tienen que pasar por mayoría simple. de y acuerdo. ahí Morena pues puede decir, Pero hombre, estamos- pues Es la nos servimos con la es la cuchara tercera grande. derivada, ¿O no? pues Pero estamos- si es que hay que ver en fin. esas derivadas, perdóname. Está bien. Yo creo No, que la a ver, discusión perdón. más abstracta es Yo, más interesante. el tema de la equidad, el que siempre estuvo defendiendo el tema de la equidad fue la izquierda mexicana en las elecciones. Y ahora están en el poder, ya no les gusta mucho este tema. Así es la Ya política. vio la luz, Leo. Ya vio la Ya luz. los convenciste. Ya los Has convencí. de estar muy contento. Dejémoslo ahí. No estoy muy contento porque por el otro lado Ahora quieres no equidad. hay, no, yo quiero que haya libertad, que nos quiten todas esas jaladas de la equidad y que haya libertad. Yo no creo que esto es... Que los ¿Tú llamas privados pueden libertad es hacer, libertad? ¿por qué los privados no pueden hacer En campaña? muchas Javier? democracias del mundo, casi en todas las europeas, no pueden. Pues qué mal, porque, perdón, son sistemas parlamentarios, ¿eh? Estamos hablando aquí de un Unos sí y sistema otros no. presidencialista. Unos sí y Para otros el no. regresamos al mandato, a la revocación del mandato. ¿Puede cualquier ciudadano hacer campaña regresamos a en contra de Citizens López Obrador, sí o no? Hagamos un programa sobre Citizens ¿Sí o United, no? Leo. ¿Sí o no? bueno. ¿Sí o no? Tenemos todavía nuestro amparo, Leo, que ya va a la lo que- Corte lo que yo creo Interamericana, es que, parece. mira, no podemos saber porque nunca hemos tenido en México una elección de sí o no
para que un presidente se quede o se vaya. Así es. Yo creo que la sola disyuntiva, el solo dilema planteado genera una competencia muy importante. ¿Cuál es la última cifra que tenemos de López Obrador contra el resto de las fuerzas de oposición? La de julio. Es 53-47. 47% del electorado no votó por López Obrador. Sí. Si ese 47 se mantiene y gana 4 puntos más, ya lo derrotó. Bueno, pues eso es todo. Pero ahorita la popularidad está en 80. Eso es lo que eso es lo que sabemos de votaciones reales, es que López Obrador tuvo el 53 y su oposición junta tuvo el 47. De eso es de lo que hay que partir, porque lo demás sí es pura especulación. Son argumentos ad hominem. O sea, no, espérame. Sí. Estamos en la parte de la discusión de la revocación de mandato en los tiempos de este presidente. ¿Y para qué lo quiere este presidente? Pues sí. Desde luego que no es una intención institucional de mejorar la arquitectura electoral. Es una figura hecha a la medida de su popularidad para que lo ratifiquen y él sea un factor electoral que arrastre a su partido y vuelva prácticamente inevitable el triunfo de Morena en el siguiente periodo presidencial. Mi único punto, es un proyecto transseccional. Mi único punto y en el cual claramente no están de acuerdo ustedes. ¿Y del otro lado qué? ¿La oposición? Sí. ¿Esta oposición? Sí. No, pues la que débil, dividida, jodida. La oposición al sí, es decir, el no. Exacto. ¿Cuál va a ser? Pues quién sabe, a la mejor parte de los ¿El PRI se va a oponer al...? No tengo idea, Leo. Cuando le hagas la pregunta sí o no al país, a los partidos, a todo lo que tú quieras, se van a alinear de un modo que no es necesariamente previsible hoy. No sabemos, a lo mejor el PRI, por corruptos y vendidos, se van con Morena y están con el sí. No sería la primera vez. Ya perdimos los spots de radio y televisión del PRI. O puede ser que no. Puede ser que un cacho de Morena se vaya al no porque están... Bueno, porque no están contentos, sepa Dios. Yo creo que, perdón, de los votantes, perdón, sí. Sí, entonces no entiendo la lógica de meterse en una discusión. Pero esto sí es un tema. ¿Tú crees que su famoso techo que tú argumentabas que tenía López Obrador era que 35? Lo rompió. 53. Ahora, ¿tú crees que esos votantes Perdón, lo rompió por gracias a Peña Nieto que le dio la torre a... Yo creo. ¿Aquí estamos de acuerdo? Pues no. sí, ahí decía, ahí está Oráculos. Ahora a mí, perdón. Sí. Ahora resulta que todo lo malo es culpa de Peña Nieto, ¿no? Fuera de Peña Nieto todo estaba bien. Es cierto. ¿No? Esos 20 puntos adicionales son suyos, siempre serán suyos, haga lo que haga. Claro que no. Claro que en 3 años muchos de esos puntos. Depende de la campaña también que de los haya. puntos y también de dirigentes, pero también depende de la diputados, senadores, gobernadores. Morena, con todos sus partidos satélites, con incluso el PRI, ¿no? ¿Quién va a quedar del otro diciendo no? Pues muy probablemente el PAN. No sabes. No PAN sabemos. Chiquito, debilucho. No sabemos. No sabes. Entonces, como no sabemos, hagamos reglas. No, a ustedes que les encantan las reglas. Hagamos las reglas. Es más, voy a hacer una mejor propuesta. Quitemos las reglas que tanto limitan la democracia mexicana en aras de la equidad para que haya una completa libertad. ¿No te gusta? No, insisto, porque eso no es lo que yo entiendo por libertad. Entonces ya ganó mal. El dinero, para mí, no debe ser algo que permita comprar tu libertad. Para mí, lo que tienen en Estados Unidos, que es el modelo que al parecer te gusta, donde privados, tanto en lo individual y como entes morales, pueden comprar spots, etcétera. Para mí, el peor modelo que existe en cualquier democracia contemporánea, presidencial, parlamentaria o híbrida, es el americano. Entonces, tú me estás pidiendo que acepte lo que yo considero el peor modelo, con el argumento de libertad. El otro es un modelo autoritario mexicano donde el presidente se va a poder reelegir de una manera. Muchos modelos. Yo no entiendo por qué. Perdón, ya nos tenemos que ir. Vamos a hacer un cambio de tema. Está bueno. Ya no pudimos entrarle a más temas. Pero vamos a seguir. Vamos ahora a analizar la postura que tiene que tomar México con respecto a Centroamérica, independientemente del tema de Estados Unidos. Es interesante. Regresamos en un momento más.